Les recordamos a todos ustedes que deberán checar su salida al término del Congreso para poderles expedir la constancia de haber asistido a este Congreso internacional. Una vez clausurado este Congreso, les pedimos muy atentamente checar su salida. Esta es tercera llamada. Tercera. El gran deseo de la humanidad es tener una conexión. Esta conexión está cambiando y transformando el mundo en todos los ámbitos de la sociedad. Grandpa, I love you. I love you. Why want to take a picture? 750 millones de hogares de todo el mundo están conectados a Internet. Ya es común escuchar que adolescentes, niñas y niños adelanten a los adultos en lo que a manejo de tecnología se refiere. Cuando realizamos una mirada generacional, nos encontramos de un lado con sujetos para los que estas tecnologías son su ambiente natural en el que se desempeñan intuitivamente. A cada paso se presentarán nuevas situaciones a resolver, educativas, sociales, tecnológicas, que tendrán que ser procesadas. El reto de la educación del siglo XXI es adaptarse a las demandas de una nueva realidad. En Cobaes vivimos una nueva etapa, con proyectos innovadores que involucrarán a los estudiantes en una dinámica escolar diferente, a través de una plataforma digital que facilitará su aprendizaje, un programa del idioma inglés certificado por la Universidad de Cambridge, una tarjeta inteligente que los beneficiará con apoyos económicos. Esta es la realidad que vive Cobaes. Impulsamos la creatividad científica. Año tras año, nuestros alumnos participan en ferias internacionales de ciencia. Brindamos herramientas para enfrentar un mundo globalizado. El deporte es parte integral de nuestros alumnos. Promovemos la cultura a través de distintas expresiones artísticas. La calidez de los maestros en la atención hacia nuestros alumnos hacen de Cobaes una institución líder. Somos habilitadores de los sueños de muchos jóvenes. Para Cobaes, las fronteras no existen. Por eso, la mejor decisión es Cobaes, una verdadera institución educativa. Con una nueva actitud, en Cobaes Vive la diferencia. Muy buenos días, bienvenidos sean todos a este Congreso Internacional Educación en 360 grados, fortaleciendo inteligencias. Cobaes tiene un compromiso con la educación media superior. Es por ello que trabaja fuertemente en el fortalecimiento de diferentes aspectos como elevar la formación directiva y docente y, lo más importante, mejorar la formación de los estudiantes. Elevar la calidad de la enseñanza es el objetivo fundamental de la reforma educativa. Por ello estamos aquí. A continuación, tenemos la conferencia Innovación en Educación, la cual será expuesta por el doctor Javier Martínez Aldanondo, proveniente de España, de quien presentaremos una breve reseña de su currículum. El doctor Javier Martínez Aldanondo es licenciado en Derecho por la Universidad del País Vasco San Sebastián, España. Ha sido director académico y profesor del Máster e-Learning, Nuevas Tecnologías para el Aprendizaje a través de la Internet, Universidad de Viña, Universidad de Sevilla. Miembro Comité del Arbitraje de la Revista Educativa del Instituto Politécnico Nacional de México. Consultor del Banco Mundial en el ámbito Gestión del Conocimiento. Consultor de la Organización de las Naciones Unidas en el ámbito Gestión del Conocimiento. El doctor Javier Martínez Aldanondo es máster en Comercio Exterior y máster en Internet Management. Buenos días. Tardes. Yo soy lo que les hablo a ustedes del fin de semana.
Esa foto que han visto mía ahí es con unos cuantos kilos menos. Unos cuantos. ¿Me oye bien? ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? ¿Seguro? ¿Me podrás? Eso es, súper. Yo voy a empezar pasándoles unos cuantos avisos. Lo primero, lo que parece cuando uno pone una película subida de tono, lo primero que te avisa es del peligro de lo que vas a ver. Yo les aviso que muchas de las cosas que voy a decir hay gente que posiblemente no le van a gustar o le van a hacerse sentir incómodo. Yo se lo aviso desde el principio, ¿ya? Para que vean que no hay maldad. Lo segundo, hay que agradecer la invitación. Yo agradezco a Cobaes, a Josefina, a Lidia, a Lía, a todos. Y uno tiene que agradecer las cosas sobre todo porque yo tengo que agradecerles a ustedes el principal regalo que a un expositor que se supone que le hace una audiencia es el tiempo. Ustedes me van a conceder una hora de su tiempo, el tiempo es valioso. Yo tengo que estar a la altura. A uno lo deberían aplaudir al final si se lo merece, pero al principio. Así que yo lo tengo que agradecer por adelantado. Lo tercero es que ustedes no van a aprender conmigo. No van a aprender. ¿Saben por qué? Porque escuchar no significa aprender. Uno no aprende escuchando. Ojalá el aprendizaje fuera tan fácil como escuchar. Esta frase ya no está muy vigente. Al maestro le corresponde hablar y enseñar y al alumno estar callado y escuchar. Esto ya no funciona. ¿Por qué? Porque cuanto más habla un profesor, menos aprenden sus alumnos. Esta regla no falla nunca. Cuanto más habla un profesor, significa que los alumnos no están haciendo nada. Escuchar a un profesor no significa aprender. En todo caso, uno aprende cuando practica lo que escuchó. Pero uno no puede aprender a hacer mole solamente aprendiéndose las recetas. La receta está en Internet, todo el mundo la puede saber. ¿Cuándo puedo yo averiguar y verificar que alguien aprende algo? Demuéstramelo. No me digas cómo se hace, no me lo escribas, hazlo. Lo pruebo y rico, sabes hacer mole. ¿Es fácil hacer mole? Sí, para el que sabe, sí. Y como ustedes durante una hora no van a hacer nada, no van a hacer otra cosa que mirar para adelante y escuchar, no van a aprender. ¿Ok? Cuarto aviso, a mí me tendría que ir mal en esto que estoy haciendo acá. ¿Saben por qué? Yo tendría que fracasar, igual que le pasó a Brasil en el último Mundial. Primero, porque yo no sé quiénes son ustedes, yo no sé qué les interesa, no sé qué hacen, no sé qué les preocupa, no sé con quién tienen problemas, no los conozco mucho, excepto algunos que han pasado ya por mi taller y esos tienen permiso para dormir ahora un rato. Pero además, ¿saben qué? Ustedes no me conocen a mí, ustedes no saben qué les voy a contar yo, si lo que yo les voy a contar les podría servir para algo, si lo podrían aplicar, por tanto, sería un milagro que lo que yo les cuente a ustedes les vaya a servir. Y generalmente los milagros no ocurren. Y por último, el último aviso, por favor, no se olviden de prender sus teléfonos cuando salgan de la sala. Ok, hechos los avisos, una presentación muy rápida. Una foto mía de hace unos 25 o 30 años. ¿No me creen? Ok, yo vivo en Chile, igual que Pancho, pero llevo 13 años allá, pero soy español. Ustedes conocen España por actividades lúdicas como esta. También nos conocen por el fútbol. Hasta hace poco nos fue bastante bien el fútbol, el último Mundial ya no nos fue tan bien. A México tampoco le fue tan bien. ¿Se acuerdan aquellos penaltis con Holanda? Ok, olvidemos el Mundial. Yo soy de acá, San Sebastián, el País Vasco. ¿Alguien lo conoce? ¿Quién le gustaría conocerlo? Tiene buena pinta, ¿verdad? Pero no se quejen, ustedes tienen Mazatlán. Ok, y yo soy vasco, y los vascos son reconocidos por ser tipos intelectualmente muy arcaicos. Son gente que se dedica a cortar troncos y a levantar piedras. Y, como les decía, soy de una ciudad como San Sebastián. Yo fui a la universidad, no tengo muy claro por qué fui, porque cuando uno no sabe muy bien por qué va y estudia. Yo no podía estudiar sobre gestión de conocimiento, que es a lo que me dedico. Así que, por suerte, nunca ejercí como abogado. En un mundo, por si no se han dado cuenta, que está lleno de ingenieros. El mundo está dirigido por ingenieros. Si ustedes se fijan en la formación que tienen los principales directivos o los principales responsables de instituciones públicas y privadas, en general son ingenieros. Y yo soy responsable de gestión de conocimiento y trabajo en una organización en Santiago y soy miembro de una red de especialistas en gestión de conocimiento bien pintoresca, repartida por todo el mundo. ¿Ok? Ahora, ¿a qué me dedico yo?
a tratar de que aprendan las personas, los adultos, y una de las cosas que me toca hacer es seminarios, talleres, conferencias, cursos, pero también a que aprendan los niños, a que aprendan en este caso mis hijos. Todo aquel que es padre sabe que su principal función es ayudar a que sus hijos aprendan. ¿Cuántos de los que hay acá tienen niños? ¿Y quién ha visto un niño pequeño alguna vez? Ustedes saben en qué consiste el proceso de hacer que un niño aprenda, ¿verdad? Bueno, mi principal función... ¿Vamos a cambiar? ¿Mejor ahora? ¿Empezamos de nuevo? Tranquilos, tranquilos. Ok, ¿qué es lo que hago yo? Lo mismo que hacen ustedes. Todo padre debería ser un especialista en aprendizaje. Y a los padres nadie les enseña cómo hacer que sus hijos aprendan. Pero ese es otro tema. ¿Qué es lo que uno esperaría en una conferencia como esta? Ojalá que yo les cuente algo que no han escuchado antes. Cuando uno va a una conferencia, uno espera, cuéntame algo que no me hayan contado antes. Y cuando soy el último de un evento, es muy difícil que yo les diga algo que no les han dicho antes. Es complicado ser el último, porque tienen muchas posibilidades de repetir lo que otros han dicho. ¿Saben lo que yo voy a hacer con ustedes? Les voy a plantear preguntas. Exactamente 95 preguntas. Y lo primero que voy a ver es qué pasa con la educación. Miren, ¿qué es lo que ustedes más valoran cuando van a un restaurante? ¿La atención? Lo primero que uno va, os repito, en un restaurante es la comida, ¿cierto? A ver, el entorno importa, está bien, y si la carta es variada, mucho mejor, y si los ingredientes son de primera calidad, mejor, y si el precio es razonable, mejor, pero si la comida es una mierda, uno ya no vuelve a ese restaurante. No es suficiente, uno valora la comida, ¿cierto? La clave de lo que ocurre en un restaurante ocurre en la cocina. Para hablar de educación hay que meterse en la sala de clases. La clave de lo que ocurre en la educación ocurre en el aula. Y cuando uno mira la discusión, yo en este caso tengo que hablar de lo que pasa en Chile, pero me parece que no es muy diferente, uno se da cuenta que la gente que habla de la educación en los medios de comunicación son académicos, son políticos, son ingenieros. Yo me he dedicado a recopilar quiénes son los que opinan en los medios de comunicación de manera pública sobre educación. Escuelas de gobierno, profesores de economía, doctores. ¿Por qué son los políticos, los economistas, los ingenieros los que dominan la discusión sobre educación? ¿Saben por qué? ¿Y por qué ellos hablan generalmente de números? De cuánto cuesta, de cuáles son los resultados. ¿Saben por qué? Porque no tienen ni idea de educación, no tienen ni idea de lo que ocurre dentro de una sala de clases. Entonces, la manera de hablar de educación es hablar de los grandes números, de los presupuestos. ¿Ustedes se imaginan a la Iglesia, si a la Iglesia le dijéramos, ¿sabes qué? Van a ser ingenieros, economistas los que van a dirigir tus asuntos. ¿Ustedes creen que la Iglesia dejaría que alguien se entrometiera? ¿Ustedes creen que los médicos dejan que alguien dirija sus pasos? Miren, el ministro de Salud en Chile es una doctora. El ministro anterior era una doctora. El ministro de Hacienda en Chile es un economista. El anterior ministro de Economía o de Hacienda era economista. El exministro de Educación era economista. El actual ministro de Educación no tiene nada que ver con la educación. El secretario de Estado de Educación en México no es educador. El único rubro donde la persona que dirige los ministerios no tiene nada que ver con la educación pasa en la educación. En el resto de los rubros, un profesor no dirige a los médicos y un profesor no dirige a la Iglesia. El único rubro donde quien dirige los pasos a nivel ministerial no es de la profesión es en el rubro de los profesores. Y eso no puede ser casualidad. Y eso es curioso que alguien que no conoce lo que pasa en las aulas sea quien dirige las grandes políticas de, en este caso, un ministerio. Otra pregunta, ¿hay que innovar en educación? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Porque sí. ¿Por qué? ¿Porque los niños sacan malas notas?
porque la educación es cara. Ayer dijo el gobernador, somos el Estado que más invierte en educación. Porque todavía se genera desigualdad. Miren, si uno mira lo que hace una tribu perdida en el Amazonas, tiene un sistema educativo perfecto que responde perfecto a los desafíos que tienen. Ellos necesitan subsistir, necesitan sobrevivir de las amenazas, necesitan reproducirse y su sistema educativo cumple perfectamente con los desafíos. Y hay pueblos que lo hacen razonablemente bien. Nosotros, como civilización occidental, tenemos un sistema educativo que no nos permite resolver los desafíos que tenemos. Nuestro sistema educativo no está a la altura de los desafíos que tenemos como civilización. ¿Y qué es lo que ocurre? Uno mira y tenemos gente que se queja de estrés, un montón de gente que no encuentra empleo, que les voy a hablar de la droga, que les voy a hablar de la delincuencia, qué pasa con la inmigración, qué está pasando ahora mismo en Europa, qué pasa en Estados Unidos con la inmigración, la desigualdad, enfermedades, sobre todo lo que tiene que ver con enfermedades mentales, medio ambiente. Algo pasa con que el sistema educativo no nos ayuda a resolver los problemas que tenemos como sociedad. En realidad, no cumple con la promesa que te hace, que es preparar a los jóvenes para enfrentar el mundo, que es lo que ayer el gobernador decía acá. Y, entre otras cosas, encontrar un empleo. Y, en realidad, lo que te dicen muchas organizaciones, ya no me importa mucho tu currículum académico, yo quiero que tú sepas hacer cosas. Por tanto, repito la pregunta, ¿hay que innovar en educación? Ok, entonces la siguiente pregunta es, ¿y por dónde partimos? No es tan fácil, ¿verdad? Antes de nada habría que ponerse de acuerdo qué entendemos por educación. Cuando yo hago un taller con poca gente, le pido a la gente que escriba qué se entiende por educación, sufren definiendo educación. Y si aquí hay 500 o 1000 personas, tendríamos 1000 definiciones distintas de qué es educación. Y nos tenemos que poner de acuerdo respecto de qué es educación. Piaget, me imagino que muchos lo conocen, te dicen, oye, es hacer cosas nuevas, es pensar de manera crítica. Yo creo, mi definición, recuerden que soy un tipo muy primitivo, muy arcaico, para mí la educación es algo muy simple, son experiencias que tú tienes y no las olvidas. Porque si todo lo que tú aprendiste lo olvidas después, no fuiste educado. La educación es lo que tú recuerdas, tiene que quedar en tu memoria, no memorizado, almacenado en tu memoria. Y la pregunta que yo les hago a la mayor parte de la gente con la que yo trabajo es, ¿qué cosas recuerdas tú del colegio? Y la mayor parte de ellos no se acuerdan de nada. Fíjense, lo que dice en el caso de Einstein, educación es lo que te queda después de que aprendiste todo lo que, o olvidaste todo lo que aprendiste. Educación en realidad consiste en enseñar a la gente a aprender, no importa qué, que tenga la habilidad y la capacidad de aprender, porque vamos a estar condenados a aprender de manera continua. Y entonces la siguiente pregunta es, ¿y para qué educamos a la gente? Porque nadie se pregunta, ¿y para qué educamos? Bueno, yo creo que educamos de nuevo para preparar a los jóvenes para enfrentar la vida, en el sentido más amplio posible. Es decir, para que sean capaces de ser autónomos, tomar decisiones por sí mismos, gobernar y decidir lo que quieren hacer ellos. ¿Cierto? ¿Y para eso qué necesitamos? Bueno, que sean capaces de manejarse a sí mismos, y que sean capaces de relacionarse con otros, y que sean capaces de ser, ojalá, un ciudadano responsable y participativo, democrático, y que sean capaces de sostenerse a sí mismos, generar ingresos. ¿Hay alguien acá que no tenga ingresos? ¿Todos tienen ingresos? Ok. ¿Cómo se obtienen los ingresos? Hay una cosa que se llama trabajo, ¿verdad? ¿Hay alguien acá que no tenga trabajo o que no sepa lo que es un trabajo? Ok. ¿A cambio de qué obtiene uno ingresos? ¿A cambio de qué te dan a ti un trabajo? ¿Saben a cambio de qué? De tu conocimiento. Tú tienes que saber hacer algo que es valioso para alguien. Ustedes son especialistas en enseñar a que otros aprendan. Y por eso ustedes tienen un trabajo y tienen ingresos. ¿Cierto? Evidente. Lo que ustedes son, lo que eres, depende del conocimiento que tienes. Si tú quieres ser seleccionador nacional de fútbol, tienes que aprender lo que hace falta. Este señor, cuando era seleccionador, no había nacido aprendiendo eso. El conocimiento lo es todo. Este señor, en Santiago, trabaja, entre comillas, en el estacionamiento de un supermercado cerca de mi casa y se gana la vida con las propinas que le dan la gente que estaciona los coches. Esa es su vida. Este señor no es ni más tonto ni más listo que yo. El único conocimiento que tiene es ese y depende de las monedas que le da la gente.
Y esa será su vida mientras su conocimiento, mientras lo que él sepa sea eso, mientras no tenga algo valioso, esa va a ser su vida. Vivimos, ustedes lo saben, en el mundo en una sociedad basada en el conocimiento. Todos los trabajadores, ustedes son trabajadores del conocimiento. No trabajan con materia prima, trabajan con su cerebro. Y el conocimiento determina lo que puedes y lo que no puedes ser en la vida. Mientras ese señor tenga ese conocimiento, va a vivir de las monedas que le da alguien cuando estaciona un auto. Para todo lo que hacemos necesitamos conocimiento. No hay ni una persona ni una organización que pueda funcionar sin conocimiento. No tenemos otra cosa que conocimiento. Por la razón por la que somos valiosos para Cobaes es porque tenemos conocimiento. Y el conocimiento forma parte de todo lo que hacemos. Desde que, si uno mira su vida, desde que uno se despierta en la mañana hasta que uno se va a dormir en la noche, desde que uno nace hasta que uno muere, no hace otra cosa que gestionar el conocimiento que tiene y aprender. ¿Son imaginaciones mías o viene música de por allá? Okay. ¿Tenemos una fiesta? Que vengan. Ok. ¿Cuántos de ustedes se han fijado en lo que le pasa a su hijo pequeño la primera vez que tuvo que atarse los cordones de los zapatos? ¿Ustedes se acuerdan? Uno lo miraba y decía, pero qué inútil es. Si es evidente, si esto toma 5 segundos, ¿verdad? Bueno, esto toma 5 segundos cuando sabes, cuando tienes el conocimiento. Mientras no sabes, se vuelve una tarea imposible, ¿verdad? ¿Qué pasa si te quedas sin conocimiento? No puedes hacer absolutamente nada. Y esto que les digo yo, el ser humano lo sabe, esta frase es de la Biblia, lo sabemos desde hace cientos de años, no estoy contándoles nada nuevo. Si eso es así para el pasado, de aquí en adelante para el futuro, para todo lo que vas a seguir haciendo, vas a seguir necesitando conocimiento igual. El conocimiento es una cuestión de vida o muerte. Si no tienes conocimiento, te caes en una piscina y no sabes nadar, estás muerto. Si no sabes que ante un semáforo en rojo hay que pararse, estás muerto. ¿Conocen esta película? ¿Me puedes pasar el sonido? Eso es conocimiento. ¿Saben por qué? Porque la tecnología es conocimiento. Cuando tú tienes un arma que te da una ventaja sobre el otro está muerto. Ayer dijo el gobernador, la principal arma que pusieron en mi mano fue la educación, fue el conocimiento. Estamos hablando exactamente de lo mismo. Para construir esa arma hace falta conocimiento. ¿Se acuerdan de esto que pasó en Chile? ¿Se acuerdan de los mineros que quedaron atrapados? Acaban de hacer una película hace muy poquito tiempo. Miren, ahí hubo, se lo voy a contar muy rápido, ahí hubo primero un desafío de intentar averiguar si estos señores estaban vivos o no. Y al cabo de un rato se encontró que estaban vivos. Entonces el siguiente camino fue tratar de sacarlos del agujero. De hecho, yo creo que hubo gente de Pemex que participó en el proceso porque había que perforar. Pero fíjense, el día que se supo que estos señores estaban atrapados, la primera pregunta que todo el mundo se hizo, ¿qué pasó acá? La segunda pregunta fue obvia. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Saben cuál es la tercera pregunta que se hicieron acá? ¿Saben cuál es la tercera pregunta que hay que hacerse para resolver este problema? ¿Qué hacemos es la segunda? ¿Saben cuál es la tercera? ¿Quién sabe de esto? El conocimiento siempre lo tienen las personas. Cuando yo tengo que resolver un problema, voy y busco quién sabe. Sin conocimiento este problema no se puede resolver. ¿Saben lo que hizo el presidente de Chile en ese caso? No fue a preguntarle a la universidad, no fue a preguntarle a la NASA, fue a preguntar a las mineras en Chile que tienen conocimiento de nivel mundial en perforación, ¿quién sabe de esto? Y el presidente de las mineras no sabía, de repente apareció un señor que se hizo famoso en Chile, que hasta ese momento nadie lo conocía, que era un especialista, que es este de acá, es el que tiene el casco. El de al lado es el político, es el ministro. Sin el ministro se hubiera podido resolver igual con otro ministro, hacían falta recursos, por supuesto, pero sin el conocimiento de este señor y su equipo no se podía resolver el problema. ¿Saben a quién le hacían las preguntas? Al que sabe, ¿cierto? Ahora, ¿hay algo más importante que el conocimiento? ¿Cómo se produce conocimiento? Si el conocimiento es tan importante por la razón por la que nos contratan y tenemos unos ingresos, etcétera, ¿cómo se produce? ¿Cuál es la máquina que produce conocimiento? Miren, todos llegamos al mundo en pelotas y sin saber nada, todos. Les garantizo que ustedes también, aunque no se acuerden.
Y todo lo que sabemos lo hemos tenido que aprender. Lo que pasa es que no nos acordamos cómo aprendimos. Por eso es genial cuando uno tiene un hijo, porque uno ve el proceso de aprendizaje de un niño, porque uno no se acuerda cuando aprendió a caminar, ¿verdad que no? Y caminar no es obvio. Yo un día me dediqué a contar cuántas veces se caía mi hijo cuando aprendía a caminar. ¿Ustedes han visto a algún papá diciéndole a su hijo, inútil, te has caído 54 veces hoy, a ver cuándo aprendes? Y el niño dice, claro, me retan tanto que se sentó en una esquina y no caminó, y nunca aprendió a caminar. Bueno, en ese momento tú puedes observar cómo ocurre el proceso de aprendizaje. Todo cinturón negro fue en su inicio un cinturón blanco. Y era torpe, y le costaba, y tuvo que aprender, y se tuvo que esforzar, y se equivocaba. Cuando uno lo conoce como cinturón negro, no vio ese proceso, pero no fue obvio, no nació con el cinturón negro puesto. Se lo tuvo que ganar. El conocimiento no es un objeto. Esto, lo mismo que he hecho yo en el taller, yo lo regalo. De hecho, yo regalo la presentación al que la quiera. ¿Conocen esta película? ¿Sabes pilotarlo? Aún no. Operador. Necesito un curso para pilotar un helicóptero B-212. Date prisa. Un helicóptero B-212, date prisa. Ojo. En marcha. Listo. Así de fácil. ¿Y saben cuál es el problema? Que la gente cree que va a las aulas y en las aulas les inyectamos el conocimiento y salen del aula sabiendo pilotar un helicóptero B-212. Y no es verdad. ¿Verdad que no es verdad? ¿Verdad que los que estamos ahí sabemos que eso no funciona así? Que no se puede inyectar, que sería maravilloso, que quizás en el futuro eso ocurra. Hoy en día ese proceso no es así. No lo podemos simplificar de esa forma. El conocimiento es una estructura neuronal que se genera en tu cabeza y que nadie la puede generar por ti. Nadie puede comer por ti, nadie puede dormir por ti, nadie puede aprender por ti. Por mucho que te quiera que sea tu papá, necesitas aprenderlo. La formación de cualquier persona, dentro de la pista o fuera, es la capacidad de aprender. Y esto sí que se inculca de pequeño. Te preparas cuando eres joven y según cómo hayas entrenado tendrás más opciones o menos cuando llegue el momento. Es la capacidad de aprender y se entrena desde que eres pequeño. No importa lo que aprendas, porque de hecho va a cambiar lo que aprendas, pero si tienes capacidad de aprender puedes aprender cualquier cosa. Somos lo que hemos aprendido. No somos otros. Ayer lo dijo de nuevo el gobernador, yo nací ¿en una cuna de oro o en una cuna de barro? No, no nací en una cuna de oro. Sin embargo, lo que soy es lo que he aprendido. Es evidente. ¿Y eso qué significa? Seremos lo que seamos capaces de aprender de aquí en adelante. No hay 50 años de mala suerte ininterrumpida. Eso no existe. Eso es mentira. Nos podemos autoconvencer y decir, no, es que yo vivo en México, es que tengo mala suerte, es que mira, como dirían los gringos, bullshit. Mentira. Nos estamos engañando a nosotros. Todo depende, y esto lo saben todo el mundo, de nuestra capacidad de aprender. Y ni siquiera depende de los recursos. Si para aprender no hace falta dinero, hace falta actitud. Es una cosa muy distinta. Fíjense, la empresa más antigua del mundo reconoce que tiene que aprender. ¿Por qué? Porque se está quedando sin clientes. Porque los clientes dicen, ya no te quiero obedecer como hacía antes, porque no me convence. La empresa más reconocida y más admirada del mundo sabe que tiene que aprender. ¿Saben por qué? Porque se equivoca, porque comete errores. Tiene que aprender. Y para aprender hay que ser humilde, hay que reconocer que me faltan cosas por aprender. Y en general, cuanto más sabe uno, menos cree que tiene que aprender. Fíjense, aprender es tan fuerte como el impulso sexual, con una ventaja: empieza antes y termina después. Y no es menor. Por eso aprender es tan importante. ¿Saben por qué? Porque la fuente que produce conocimiento se llama aprendizaje. Si estamos diciendo que el conocimiento es tan importante, la máquina que produce conocimiento se llama aprendizaje. El proceso que nos permite transformar información de la que estamos repletos en conocimiento se llama aprendizaje. ¿Y saben qué? No se puede vivir sin aprender. O al contrario, en el momento que tú dejas de aprender, estás diciendo que ya no pintas nada en este mundo. Aprender te conecta con el futuro. La única manera de progresar es aprender. ¿Les gusta el cine? Menos mal. Miren, hay una película que se llama Kill Bill, de Quentin Tarantino.
Al principio de una de las películas aparece Uma Thurman y llega a un monasterio y un monje le enseña cómo romper un trozo de madera con el puño. ¿Alguien ha visto esta película? Ok, y ella lo intenta. Lo intenta porque si otro lo ha hecho, ¿por qué no lo voy a poder hacer yo? Y empieza a entrenar. Y se rompe la mano. Y llora, y sangra, y sufre. Ok. Más adelante en la misma película, Uma Thurman está enterrada en un ataúd, en un cementerio, y se da cuenta, que la única manera que tiene ella de salir es romper el ataúd a puñetazos. Música de Ennio Morricone, por cierto. ¿Y qué es lo que hace? Rompe el ataúd. Y sale del ataúd. Miren, aprender es todo lo que uno hace antes de tener un problema. Y es largo, y exige motivación, y exige práctica, y exige sacrificio. Gestionar el conocimiento es lo que tú haces cuando tienes el problema. Y estás en el ataúd. O rompes el ataúd y sales, o no rompes. O haces el pastel de choclo, o no lo haces. Por eso, no hay conocimiento posible si no hay un proceso de aprendizaje detrás. Cuando llegas y tienes que romper el ataúd, si antes no aprendiste a romperlo, no hay nada que hacer. ¿Sí? Entonces, mi siguiente pregunta es, bueno, ¿entonces habrá algo más importante que aprender? Miren, de nuevo, si tus ingresos dependen de tu trabajo, es decir, de tu conocimiento y tu capacidad de aprender, la ecuación es que entonces es evidente. Pero entonces entramos en un terreno delicado, y es, ¿qué pasa cuando las máquinas tienen conocimiento que puede hacer tu trabajo? ¿Qué pasa cuando educamos jóvenes que luego salen al mundo a buscar trabajo y resulta que el trabajo que van a hacer lo hacen las máquinas? Todo el mundo ha visto o ha escuchado alguna vez de una cadena de montaje en una fábrica. Esto antes estaba lleno de personas. Esto estaba lleno de personas antes. Pero es que ocurre que no ocurre. Esto no pasa solamente en las fábricas. Esto pasa en la construcción. Esto empieza a pasar en la agricultura, esto pasa en la minería, donde de repente hay una planta manejada por una sola persona, donde antes había 50 o 100. ¿Y qué pasa cuando las máquinas hacen tareas que no son solamente rutinarias? ¿Qué pasa cuando empiezan a tener mejor imaginación que tú, cuando descubren misterios, cuando resuelven cosas mejor que nosotros, cuando juegan mejor que nosotros al ajedrez? Cuando hacen mejores test de inteligencia, cuando operan mejor que un cirujano y empiezan a sustituir a los médicos, cuando hacen mejores diagnósticos porque tienen una base de datos de casos y de medicamentos inacabable. ¿Qué pasa cuando empiezan a conducir? ¿Qué pasa con el sector del transporte cuando los vehículos son automáticos y ya no hace falta personas? Cuando tu próximo abogado podría ser un robot. De hecho, hay informes, hay textos creados por máquinas que los seres humanos no somos capaces de detectar que están creados por una máquina. ¿Sí? Hacen consultoría y se van a los consejos de... ¿Qué pasa si tu próximo jefe es un robot? ¿Y qué pasa cuando además las máquinas no solamente hacen lo que les decimos que hagan? ¿Qué pasa cuando además aprenden? ¿Qué pasa si encima aprenden las máquinas? Y aprenden por sí mismas, y aprenden a curarse, y aprenden a cocinar simplemente leyendo la receta o viendo un vídeo en YouTube, o viéndote a ti cocinar. Y empiezan a reconocer objetos mejor que tú, y te empiezan a decir a ti cómo tienes que manejar. ¿Y qué pasa cuando incluso son capaces de hacer clase? Que todos los maestros empiezan a decir, pero, como dijo César, ¿yo también, hijo mío? ¿Qué pasa cuando un robot puede hacer mi trabajo como profesor? En China hay un robot que hace clase en la universidad. Mira, si una máquina es capaz de hacer lo que tú haces, tienes las de perder. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Meldrick Taylor contra Julio César Chávez? ¿Se acuerdan de este combate?
de Sinaloa, ¿no? Julio César Chávez. ¿Qué pasa? Que resulta que el robot empieza a desafiarte en tareas que tú hasta ahora las hacías, ¿cierto? Hay bastante discusión interesante respecto de la amenaza que supone que las máquinas hagan las cosas que hacemos las personas. ¿Por qué? Porque esto significa que van a empezar a sobrar personas para los puestos de trabajo, personas que estamos educando hoy en día. Y esto, llevado al extremo, puede ser que al final no haya personas trabajando, ¿cierto? Ahora, ¿qué impacto tiene esto en la educación? ¿Por qué esto debería preocuparnos en el mundo de la educación? Miren, porque las máquinas tienen capacidad de almacenar muchas más cosas que nosotros y procesar la información de manera muchísimo más rápida y muchísimos más formatos que nosotros. Y contra eso no tiene sentido competir. Entonces la pregunta es, ¿seguimos enseñando cosas que las máquinas hacen mejor que nosotros? ¿Nos convertimos en gente que transmite información y tratamos de competir contra una máquina que transmite más información que nosotros, más actualizada en miles de formatos? ¿Seguimos enseñando de la misma manera? ¿Vamos bien? Silencio. Ok, me gustaría conversar con ustedes respecto de dos cosas. ¿Qué enseñamos y cómo enseñamos? Que es donde yo creo que están justamente las oportunidades para innovar. ¿Qué enseñamos? Miren, hace unos años yo pregunté a un grupo grande de personas si ellos tuvieran que hacer alguno de los exámenes que hicieron en la universidad, ¿cuántos de ellos aprobarían el examen? Y les pregunté cuánto de lo que habían aprendido en la universidad les había sido útil en su vida. Miren lo que me dijeron, el 7% me reconoció que sería capaz de aprobar un examen, es decir, el 93% no. Y el 8% me dijo, sí, lo que aprendí en la universidad lo he aplicado directamente en mi trabajo. ¿Cuántos de los que están acá serían capaces de resolver esta integral? ¿Ni uno? ¿Uno? ¿Uno y medio? O sea, un 0,2. ¿Ustedes son profesores? ¿Ustedes estudiaron matemáticas? ¿No les da vergüenza? A mí no me da vergüenza. ¿Saben por qué? ¿Ustedes, ¿cuántas veces creen ustedes que las personas ocupan las integrales en su vida diaria? Nunca. ¿Y para qué nos rompemos los cuernos y maltratamos a los niños para que aprendan cosas que nunca más van a ocupar en su vida? Se lo voy a poner un poco más fácil. ¿Y una derivada? Sí, una derivada sí, ¿no? Alguna mano más. Miren, da lo mismo las matemáticas. Esto en realidad no importa demasiado. Ustedes fíjense en cualquier otro ámbito de las asignaturas que hoy en día estamos enseñando. Y hagámonos la pregunta, ¿tiene sentido enseñar esto? Es una pregunta jodida, porque si yo me dedico y vivo de esto, hacerme la pregunta que pone en riesgo mi propia profesión es jodida, pero hay que hacérsela. Aunque sea, hágansela a ustedes mismos. No parece que tenga mucho sentido aprender cosas que luego nadie recuerda. Yo, desde luego, no le encuentro mucho sentido. Entonces la pregunta es, ¿y entonces qué es importante saber? ¿Y por qué? Y yo, de nuevo, para que no crean que esto es mi capricho, yo pregunto. Yo soy muy preguntón. Y pregunté de nuevo a un grupo muy grande de gente en varios países, ¿qué 3 cosas te gustaría que tu hijo dominara cuando terminara el colegio? Y procesé la información, me llegaron montones de respuestas. Miren lo que me dijeron. Trabajo en equipo, inglés, autoestima, proactividad, aprender comunicación, pensar, manejar tecnología, seguridad en lo que quiere, curiosidad. ¿Y ustedes ven las integrales ahí en algún lugar? Y no está la física, y no está la biología, y no está la geometría, y no está... ¿Saben lo que pasa? Que los adultos, cuando tú llegas a la vida, te das cuenta de un montón de cosas que te hubiera gustado aprender, que no sabes si te las tienes que arreglar y aprender sobre la marcha. Okay. En otro momento antes hice una pregunta parecida. ¿Qué 5 elementos crees tú que son imprescindibles para vivir en el mundo en el que estamos? Fíjense otra vez lo que me respondieron. Inteligencia emocional, adaptación al cambio, trabajo en equipo. De nuevo, si uno compara esto con las asignaturas que estamos enseñando en el colegio, no hay ninguna relación. Algo falla. No sé qué, pero deberíamos pensarlo. ¿Qué es lo que uno ve que cuenta en la vida? En la vida no importan mucho las respuestas, a no ser que vayas a un programa de televisión en el que quieres ser millonario. Pero en el resto,
la respuesta, importan las preguntas. Y sobre todo importa saber hacer cosas, las que sean. Pero a ti, en la vida, te sustentas si sabes hacer cosas. Y hay profesores que dicen, mira, yo no les insisto mucho a mis hijos con los libros, yo les pido que hagan cosas. Si uno luego va a los libros cuando intenta hacer cosas, ¿por qué? Porque le interesa aprender más. Entonces, ¿por qué enseñamos materias cuando sabemos que la vida consiste en hacer cosas, no solamente en el trabajo? ¿Qué importancia tuvieron los contenidos en lo que hoy en día sabemos hacer en nuestra vida diaria? ¿Qué le espera a un joven? Esto lo podemos predecir. Va a tener que participar, trabajar, formar una familia, manejar su propia vida, finanzas. Todo esto hoy en día sabemos que es lo que le espera a cualquier persona. Y para poder hacer esto sabemos que hace falta aprender a pensar, a comunicarse, a negociar, a coordinarse con otros, idiomas, manejar tecnología. Todo esto lo sabemos. Y sin embargo, casi nada de esto lo enseñamos. ¿Dónde se aprende todo esto? ¿Por qué no lo enseñamos? ¿Saben por qué no lo enseñamos? Porque es difícil de medir, porque no sabemos muy bien cómo se enseña, porque es más fácil enseñar otras cosas que son más fáciles de evaluar. ¿Son importantes? No importa, pero son fáciles de evaluar. ¿Y por qué tenemos el mismo currículum para todos el mismo? ¿Somos todos iguales? ¿Hacemos todos lo mismo? Entonces, ¿por qué tenemos el mismo currículum? Cuando uno termina la universidad, ¿en realidad es abogado, es ingeniero, es doctor? No tiene ni idea. Recién empieza la carrera. Entonces, si la pregunta es ¿qué tiene que saber la gente? La respuesta siempre son contenidos. Si la pregunta es ¿qué tienen que saber hacer nuestros hijos cuando salgan al mundo? La respuesta entonces son ¿qué actividades le tengo que dar para que las aprenda? Y es muy distinto. ¿Alguien es capaz de predecir cómo será el mundo en el año 2030? Todavía no. Entonces, ¿por qué enseñamos cosas que ni siquiera sirven para el mundo de hoy cuando nuestros hijos salgan en el año 2030? Imposible que les sirva. Hay montones de ejemplos que te demuestran que la gente que tiene malos resultados académicos, eso no es ningún predictor de cómo será su vida. ¿Ustedes conocen a este señor? El expresidente brasileño. ¿Notan algo raro en esta fotografía? ¿Saben lo que hay de raro? Le falta un dedo, meñique, de su mano izquierda. ¿Lo ven? Este señor es obrero metalúrgico. No llegó nunca a la universidad. ¿Cómo carajo pudo llegar este señor a ser presidente de un país como Brasil? Bueno, porque lo que hace falta no es necesariamente lo que enseñamos en un aula. Y por eso, una de las cosas que importa es ser capaz de relacionarte, de tejer redes. Fíjense lo que dicen los especialistas. El director del British Medical Journal, solamente el 10% de lo que estudia un médico es necesario. Y hay muchos periodistas que te dicen, yo no necesito estudiar la carrera de periodismo para ejercer como periodista. Entonces la pregunta es, ¿y por qué hay que estudiar? No por qué hay que aprender, ¿por qué hay que estudiar? Es muy diferente. ¿Ustedes que a Steve Jobs le fue bien por todo lo que estudió? Este señor tampoco terminó la universidad, nunca hizo ningún máster en innovación. No le fue bien por lo que estudió. Ojo, desde mi punto de vista, estudiar no tiene sentido. Aprender, por supuesto que sí, no es lo mismo. La pregunta es, ¿qué es importante aprender? ¿Y quién decide qué es importante aprender? ¿Y cuándo vamos a tener la conversación para decidir en función del país que queremos tener, qué tipo de ciudadanos vamos a tener y qué necesitamos que aprendan? Mientras no tengamos esa discusión, seguiremos con el mismo currículum que hace 150 años. ¿Están muy aburridos? Uf, menos mal. Ok, ¿y cómo enseñamos? Miren, mi primer postulado es que tú no puedes enseñar si no sabes cómo se aprende. Y tampoco puedes enseñar lo que no sabes hacer. Si no sabes hacerlo, claro, puedes contar cómo se hace, pero no puedes enseñar lo que no sabes hacer. Ups, perdón, se me olvidó el sonido. Technical director in a company, and this is how I did it. I started to teach something I have learned. One big finding was that experts don't know how people learn.
Que sepas mucho de algo no significa que sepas cómo hacer que otros lo aprendan. No es obvio. Yo conozco muchos centros que están llenos de profesores que enseñan pero no saben cómo aprende la gente. Porque si realmente supieran, no se dedicarían a contarle a la gente cómo se hacen las cosas. Si tú crees que la gente aprende escuchando, entonces tú enseñas hablando. En una escala del 1 al 10, yo diría que el conocimiento que tenemos del cerebro es un 4, un 3 o un 4. Yo me daría por contento si consiguiésemos entender qué es un pensamiento. Todavía sabemos muy poquito del cerebro. Estamos intentando investigar cómo aprende el ser humano. ¿Para qué aprendemos las personas? Aprendemos para alcanzar un objetivo que nos importa a nosotros, no a nuestro profesor, no a nuestro papá, a nosotros. ¿Y eso qué significa? Que para aprender, hay que tener un objetivo, de nuevo, un objetivo tuyo. Cuando el objetivo es de otro, tú no aprendes, tú haces un simulacro para hacer como que aprendes. Este niño, si yo quiero que aprenda a gatear, yo le tengo que poner algo, algún estímulo que él quiere alcanzar, que es un juguete. Yo hago sonar el juguete y el niño intenta agarrar el juguete. Y poco a poco va haciendo esfuerzos. ¿Por qué? Porque él tiene un objetivo que es llegar hasta el juguete que hace un ruido que le interesa. Al final del proceso, el niño llega hasta el juguete. Créanme que llega, pero en todo ese proceso es el niño el que tiene el objetivo. Yo diseño el escenario, pero es el niño el que... Y en el intento de alcanzar el objetivo, él aprende sin darse cuenta que aprende a gatear. ¿Eso qué significa? ¿Qué hace falta para aprender? Uno, fundamental, requisito imprescindible, un aprendedor motivado. ¿Eso qué significa? Que si tu hijo o un niño no quiere aprender, es muy difícil lo que uno puede hacer. Por lo tanto, uno lo que se tiene que preguntar es ¿qué tengo que hacer yo para que la gente quiera aprender? Segundo, alguien que sea capaz de diseñar un entorno, un proceso de aprendizaje. Y tercero, alguien que te acompañe en ese proceso, que puede ser el mismo que lo diseñó o otro que te acompañe durante el camino ayudándote. Pero ayudándote no significa diciéndote lo que tienes que hacer. Yo cuando mis hijos se equivocan, no les digo la respuesta. De hecho, yo provoco que mis hijos se equivoquen. Y hasta que ellos no lo intentan resolver y no pueden, yo no les ayudo. No antes. ¿Se acuerdan de esta película? ¿La han visto? El discurso del rey ganó el premio Nobel, el Oscar hace 3-4 años. Esta película muestra perfectamente cómo diseñar un proceso de aprendizaje. ¿Se acuerdan de la película? Hay un aprendedor motivado que es un rey o un heredero, que es rey durante la Guerra Mundial, que tiene que hablar y es tartamudo. Y no se imaginan lo motivado que está por aprender porque se tiene que dirigir a su país en pleno bombardeo de los alemanes. Aprendedor motivado. Y hay alguien que sabe de cómo dar discursos y diseña un proceso para que este señor aprenda. Y al aprendedor motivado le jode que alguien le enseñe porque él es rey. Y tienen unas discusiones gigantes, pero este señor no le dice cómo tiene que hablar. Le diseña actividades, le corrige cuando se equivoca. Sentar personas a escuchar no es la mejor manera en la que la gente aprenda. Es la manera más económica, es la manera en la que podemos llegar a más gente, pero esto no es un lugar para aprender. Por eso yo les dije desde el principio, no van a aprender. Uno aprende cuando practica. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que la gente se aburre. Se aburre, empieza a navegar por Internet. Esto que estoy haciendo yo es lo mismo que ustedes hacen cuando prenden la televisión y escuchan las noticias. Un señor que habla y les cuenta cosas. Como en un karaoke. Yo voy leyendo, voy diciéndoles cosas. PowerPoint es una herramienta para comunicar, no es para aprender. Si la mejor manera de aprender es el 1 a 1, entonces ¿por qué diseñamos espacios para aprender 1 a 40, 1 a 100? Si sabemos que lo mejor es 1 a 1, no estamos haciendo lo mejor, por lo menos reconozcamos eso. Dime cómo enseñas y te diré cómo crees que aprende la gente. Si tú enseñas parado acá diciéndole a la gente, entonces tú crees que la gente aprende escuchando. ¿Y eso qué significa? Que tú crees en el yo sé, tú no sabes, yo te cuento y tú aprendes. Y el profesor es el que hace el 95% del esfuerzo. Si
tú tienes que aprender a andar en bici, el que tiene que hacer el 95% del esfuerzo eres tú, no el profesor que está aquí arriba con la bici, contándote cómo se anda en bici. ¿Cierto? Cuanto más habla un profesor, insisto, menos aprenden los alumnos. El aula no es la mejor solución para aprender. ¿Por qué? Porque no es muy diferente de lo que hacemos viendo la tele. Miramos, solamente cambia que en el aula tomamos notas, pero al final lo que estamos haciendo es modelar a todos los niños como si fueran todos iguales. ¿Cierto? ¿Quién decide cuál es el momento adecuado para aprender? ¿Lo decide un profesor? ¿Lo decide un currículum? No, lo decide cada uno. ¿Se puede hacer que los niños quieran aprender? Se puede hacer, claro que sí, pero no es obvio. Fíjense lo que decía un pedagogo que ustedes quizás han escuchado hablar de él. No le des a la gente cosas que aprender, dale cosas que hacer, porque el hacer es tan potente y tiene tal potencia que te va a llevar a aprender a estudiar, a leer, a escuchar lo que haga falta. Un buen profesor no es el que sabe mucho de una materia, es en general el que te provoca, es el que te confunde, es el que te hace que te tengas que hacer preguntas, el que te desafía, es el que muchas veces te pone incómodo, te cabrea y al final lo que intenta es que des lo mejor de ti mismo. ¿Y qué será aprender? De nuevo, esta palabra la manejamos todos los días y cuando yo le pido a la gente que ponga por escrito qué es aprender, ustedes se sorprenderían de la manera en la que la gente define aprender. Mi respuesta a aprender es acumular experiencia reutilizable en el futuro y depende de tres cosas: motivación, tiempo y práctica. Mi hijo Íñigo era el que mejor puzzles hacía en la casa cuando era pequeño, porque era el más motivado, era el que más tiempo dedicaba y era el que practicaba y practicaba y practicaba. Este ciclo de aprendizaje seguramente lo conocen todos. Uno pasa de no saber que no sabe, a saber que no sabe, a saber que sabe y ya a ni siquiera saber que sabe. ¿Conocen este trabalenguas? Pero esto es muy fácil. Miren, piensen en cómo aprendieron ustedes a manejar un auto. Cuando ustedes tenían 3 años, manejar un carro, un coche, era algo que ni siquiera ustedes se planteaban. A ti te llevan el coche para todos lados. Cuando ustedes tenían 16 años y querían moverse de manera autónoma, no depender de tu papá, ahí sabes que no sabes y te interesa aprender, ahí estás motivado. Cuando te dan el carnet de conducir, sabes que sabes, pero vas como un robot. Tú vas manejando y si alguien te habla, no sabes qué hacer. Bueno, miles de horas y miles de kilómetros después, tú ya ni siquiera tienes que pensar cuando vas manejando. Y de hecho uno va, hay gente, las mujeres pintándose, la gente hablando por el celular. Para que el conocimiento se vuelva inconsciente, tienes que pasar por todos los otros ciclos. Tú no puedes llegar a hacer las cosas sin pensar si no has seguido todo ese proceso de aprendizaje. Fíjense lo que dicen los expertos. Para aprender, tienes que tener la experiencia. El que aprende, aprende y aprende y no practica, no le sirve de mucho. Y el aprendizaje es básicamente experiencia. El resto es información. Información tenemos en todas partes. Está en Google. Ahora, que tú hayas estudiado no significa que sepas pensar. Memorizar las cosas no significa que tú las entiendas. Significa que tú te las guardas acá y las repites tal y como alguien las quiere escuchar. Pero no necesariamente que las entiendas. ¿A quién le importa aprender? ¿Saben qué? Aprender es un asunto muy serio. No hay nada más importante que aprender. Hay cosas igual de importantes. Claro, si tú no comes, te mueres. Y si tú no duermes, te mueres. Pero si tú no aprendes, te mueres igual. ¿Y cómo aprendemos? Miren, ¿qué es lo primero que uno piensa? Que para aprender hay que ir a un sitio, hay que ir a un aula. ¿Cierto? ¿Y cuándo sabemos que alguien aprendió? Cuando saca buenas notas. El aula es la primera experiencia de aprendizaje social que tenemos. Por eso nos quedamos pensando que para aprender uno tiene que ir a un lugar. ¿Hay alguien acá que no sepa caminar? No, porque han llegado hasta acá. ¿Y hay alguien acá que no sepa hablar? No, tampoco, ¿verdad? ¿Ustedes, alguien les obligó a caminar o a hablar? No, ¿verdad? Uno aprendió por su propia voluntad. Tenemos un pequeño problema porque somos expertos en aprendizaje, pero sin embargo no sabemos, no somos conscientes de cómo aprendemos. ¿Qué sistema utiliza el cerebro para aprender? Lo primero,
Aprendemos cuando hacemos las cosas, no antes, cuando las aplicamos. Yo creo que aprender sin hacer no es aprender, es otra cosa distinta. Es acumular información, pero si tú no practicas, no estás terminando el ciclo del aprendizaje. Fíjese lo que dice un experto guitarrista. Cualquiera puede ser el mejor guitarrista del mundo si estás dispuesto a pasarte los próximos 30 años practicando 10 horas diarias los 7 días de la semana. ¿Se puede? Claro que se puede. ¿Estás dispuesto? Yo no, pero se puede. Si sigues este camino, puedes. La regla dice, se necesitan 10.000 horas de práctica para ser experto en algo. 10.000 horas de práctica. ¿Por qué alguien es mejor que tú en algo? ¿Por qué yo les gano a mis hijos al ping-pong cada vez que juego? Porque he dedicado mucho más tiempo que ellos. Si tú quieres tener conocimiento en algo, tienes que dedicar tiempo a eso. Es evidente, todo es cuestión de práctica. Y eso significa que no va primero la teoría y luego la práctica, que va primero la práctica y después la teoría. A mí, mi madre me regaló un libro de cómo hay que cuidar a los niños cuando uno es papá. Nada de eso me sirvió hasta que tuve mi primer hijo. ¿Por qué? Porque ¿cuándo aprendes a ser papá? Cuando tienes a tu primer hijo, ¿verdad? Y aprendes a cambiar pañales y a dormirlo. Y cuando tuve el segundo, tuve que gestionar el conocimiento de haber tenido el primero. Ya no tenía que aprender desde cero. Primero va la práctica y después va la teoría. Por eso lo que nos separa a las personas son los miles de horas que hemos dedicado a aprender. Y cuando aprendemos de la experiencia. Y en general la educación no está diseñada para tener experiencias. Cuando uno está sentado escuchando a un profesor, no tiene una gran experiencia, no vive una gran experiencia. Usain Bolt, no sé si lo conocen ustedes, le dice, mire, ¿sabes qué? A mí Dios no me escogió para ser el tipo más rápido. Esto se debe a que yo he dedicado un montón de horas a trabajar. Esto no es suerte. Sí, genéticamente tengo una facilidad, pero esto solamente se explica por el trabajo. El éxito no aparece antes que el esfuerzo ni siquiera en el diccionario. Primero va el esfuerzo y después va el éxito. ¿Sí? El segundo elemento tiene que ver con algo con lo que vivimos todos los días, que son... Se me desgobernó el solo. Son los errores. Aprendemos mucho de los errores, intentando explicarnos por qué nos equivocamos. Esto ha sido portada del Harvard Business Review. Hasta hace poco los errores son un tabú. En el colegio un error es un problema, porque es una mala nota. Entonces yo lo que hago es intentar evitar los errores. Los científicos saben que la ciencia, el ser humano no puede progresar si no es a través de los errores. Los errores son una muy buena oportunidad para aprender. La cuestión es aprender lo suficiente para no cometer 2 veces el mismo error. Eso es aprender. La primera vez te puede ocurrir porque no sabes, porque tienes mala suerte. La segunda vez es que no aprendes. Y acá la cuestión es no que no vayas a cometer errores, sino que cada vez que cometes un error, lo tomes como una oportunidad para aprender. El que más aprende siempre es el que pierde, si quiere. ¿Por qué? Porque lo que empieza a hacer es pensar por qué perdí, qué tendré que cambiar, qué tendré que hacer mejor para que la próxima vez no me vuelva a ocurrir esto. ¿Sí? Fíjese, este señor que entrenó en México y sonó como entrenador de México, te dice, mira, yo he progresado más cuando las cosas me van mal. Y al revés, cuando tengo más éxito es cuando empeoro, porque me relajo, porque disfruto. ¿Por qué? Porque el éxito es un muy buen motivador, pero es un muy mal maestro. El éxito te dice, relájate, disfruta, no hay nada que aprender. El Circo del Sol, en su proceso de educación, de aprendizaje, lo que hace y explícitamente reconoce es queremos que te equivoques. Porque cuando estés acá, en el escenario, delante de gente que paga un montón de dinero, acá no te puedes equivocar. Por tanto, todo el proceso de aprendizaje está lleno de errores que te provocamos para que los cometas. Por eso yo creo que el error es el elemento más importante de un proceso de aprendizaje. Uno tiene que ser amigo de los errores, convivir con ellos, no tenerles miedo. Y lo último es que aprendemos con otros y aprendemos de otros. Aprendemos de las historias de otros, aprendemos de las experiencias de otros, compartiendo y colaborando. Y el problema es que la educación está diseñada como un proceso individual. En el taller que hemos hecho estos días de la Isla de los Pájaros, lo que hemos intentado demostrar es la potencia de la colaboración. ¿Cierto? Pero mientras sigamos educando a los niños para competir y sacar la mejor nota, no vamos a generar ningún incentivo para que la gente esté disponible para ayudar y compartir lo que sabe con otros. Para aprender tenemos que recordar, y la gente no recuerda los cursos que hace, las asignaturas, las conferencias. Ustedes no se van a acordar de mí dentro de una semana.
De hecho, ya no se acuerdan ni de cómo me llamo. Las personas recuerdan las cosas que les pasan. ¿Se acuerdan de las Torres Gemelas? ¿Se acuerdan del terremoto del 85? Uno se acuerda de las experiencias que vive. Cada vez que tú aprendes, tu memoria se modifica con una experiencia. La primera vez que yo me hice una casa, aprendí de la experiencia de hacerse una casa. La segunda vez que me hice una casa, aprendí de la experiencia de haberme hecho la primera. Pero lo tuve que hacer yo, tuvo que ser una experiencia. Para aprender hay que hacerse preguntas. Hay que ser curioso. ¿Y saben qué? La herramienta más importante para la educación es ser capaz de que los niños se hagan preguntas. Se hagan preguntas que los desestabilicen, que los incomoden, que les obliguen a esforzarse para intentar entender y responderla. La educación está repleta de preguntas, de respuestas a preguntas que tú no te haces. Y como no te haces la pregunta, no te importa la respuesta. Aprender se basa en preguntas, enseñar se basa en respuestas. Hoy en día a los niños los evaluamos por sus respuestas, nunca por sus preguntas, porque es mucho más complicado. Sin práctica no hay aprendizaje, sin reflexión no hay aprendizaje, y sin feedback de alguien que sabe más que tú, como un profesor, no hay aprendizaje posible, o es muchísimo más lento. El aprendizaje es un proceso emocional, no solo racional. Para aprender no hace falta cursos, y para hacer un curso tampoco necesito contenidos. Y si no logro capturar la atención de las personas que tengo, los pierdo. Están físicamente acá, pero están con la mente en cualquier otro lugar. Lo peor que podemos hacer es que la gente se nos aburra. ¿Cuántas conferencias recuerdan ustedes de las que han asistido en su vida? Muy poquitas. No somos capaces de... El negocio que tenemos es complicado. ¿Por qué? Porque los niños no quieren aprender lo que nosotros les queremos enseñar. Y ahí tenemos una dificultad. Tenemos que buscar la manera de que quieran. Aprender tiene que ver con habilidades, no con retener información. La información está por todas partes. Y hay métodos que claramente funcionan mejor que otros, pero este método, que es el mismo que hace 100 años, que es el mismo que se ocupaba en las fábricas, claramente no funciona. No funciona con jóvenes, no funciona con adultos, no funciona aunque le pongamos tecnología. Simplemente no funciona. Vamos a las conclusiones. Miren, si uno resuelve los problemas de la educación, resuelve la mitad de los problemas del mundo. La educación está en la base de todo. ¿Por qué tenemos problemas con la educación? No tiene nada que ver con los rankings y con las notas. A México no le va muy bien la PISA tampoco. Pero eso da lo mismo. Ese no es el problema. Los puntajes, las notas, no tienen nada que ver con la educación ni con la calidad. Y es un error porque estamos orientados solamente a enseñar a la gente aquello que se puede medir en un examen y entonces puedo mostrar una buena nota. Eso que aprende es inútil, no importa, pero sé que saca una buena nota. No podemos simplificar la educación y el aprendizaje a algo tan complejo simplemente a través de unos números. Estamos cayendo en la trampa de los ingenieros, de los economistas que tienen otro mundo distinto. Este mundo es diferente. Vamos a competir con máquinas. Nos guste o no nos guste, esa es otra discusión. Es una realidad. ¿Y eso qué significa? ¿Podemos seguir enseñando lo mismo y de la misma manera? Si haces algo que se puede sustituir por un algoritmo, entonces por una máquina, empieza a preocuparte. Porque te van a sustituir, porque las máquinas no comen, no se piden vacaciones, no se pelean con los compañeros, no piden aumento de sueldo, no quieren ser jefes, no se ponen en huelga, no reclaman salarios, nada. Si tu trabajo lo va a hacer una máquina, lo puede hacer una máquina, lo va a hacer una máquina, te guste o no te guste. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es en qué podemos competir y ganarles y ser más valiosos que una máquina. Y hay muchos espacios, pero lo tenemos que pensar. ¿Hacer cosas innovadoras y resolver problemas complejos son cosas que hacemos mejor que las máquinas? Sí. Entonces, enseñemos aquello que hace falta para poder hacer eso, que tiene que ver con la creatividad, con resolver problemas, con ser curioso. Vayámonos por ese camino. Y yo creo que la ventaja es que este mundo de las máquinas que se nos viene nos va a obligar a ser mucho más creativos, y eso es una muy buena noticia, nos va a obligar a esforzarnos más. Pero tenemos que tener claro en qué no tiene sentido competir con ellas. Que lo hagan ellas. Mucho mejor. Ahora, lo que resulta difícil para las personas es distinto de lo que resulta difícil para las máquinas. Hay cosas que para nosotros son obvias y las máquinas no pueden hacer.
En eso nos tenemos que concentrar. Pero las computadoras saben más que nosotros. Almacenan mucha más información. No compitamos en eso, no tiene sentido. Los robots hoy en día hacen y van a hacer cada vez más cosas que hacemos las personas. Que las hagan ellos. Un robot, una máquina, va a hacer un mejor examen y va a sacar una puntuación en la PISA que cualquier persona. Lo que tenemos que pensar es cómo modificamos el sistema para que ellas hagan el trabajo sucio, lo que nosotros no queremos que hagan. Que lo hagan ellas. Y entonces nos tenemos que preguntar qué es importante aprender, qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de ciudadanos necesitamos, qué tipo de conocimiento tienen que tener y eso cómo se aprende. Y entonces tenemos que graduar alumnos no listos para ir a la universidad, listos para pensar y listos para imaginar. Y tenemos que pensar qué rol les vamos a reservar a las tecnologías en el proceso de aprendizaje. De nuevo, ¿seguimos enseñando lo mismo, inyectando tecnología? ¿O usamos la tecnología para cambiar lo que enseñamos? Este señor está con un casco de realidad virtual viendo una montaña rusa. Y es mentira. Y el tipo pierde el control porque se imagina dentro de la montaña rusa de pie y cree que se cae. La tecnología nos permite hacer montones de cosas. Y el tipo está aterrado porque él cree que está en la montaña rusa, pero es imaginario. Usemos la tecnología para cambiar qué estamos enseñando y cómo. Si podemos hacer que la gente viva experiencias, ¿por qué no nos lo replanteamos? ¿Ustedes creen que enseñar es lo mismo que aprender? ¿Todo se puede enseñar? Yo creo que todo se puede aprender, que es muy diferente. Y se puede aprender a ser optimista y se puede aprender a ser creativo y se puede aprender la voluntad y se puede aprender a ser amable y se puede aprender a ser compasivo. La felicidad es un músculo que se entrena. Y se puede aprender la intuición y el instinto, se puede aprender la mentalidad, todo se puede aprender si uno tiene la voluntad de aprender. Y no hay fecha para aprender, no hay límite, se puede aprender toda la vida si uno quiere. Si aprender es la habilidad crítica, entonces nos tenemos que plantear y tenemos que pensar qué estamos enseñando y cómo estamos enseñando. Porque ya hemos visto que no está dando respuestas a los desafíos que tenemos hoy en día. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que tenemos metido en la cabeza, y nadie se lo saca, que para aprender hay que estudiar asignaturas y que un profesor cuenta cosas y los alumnos escuchan y luego hacemos un examen y ese modelo nunca lo ponemos en duda. Y ese modelo es el mismo que usaba la Universidad de Bolonia en el año 1088. Hace 1000 años no hemos progresado. Deberíamos planteárnoslo. El propósito de aprender es aplicar. Fíjense lo que decía Aristóteles, lo que tenemos que aprender, lo aprendemos haciendo. El ser humano esto lo sabe desde hace mucho rato. Y esta frase es todavía más lapidaria. Y lo peor de esta frase no es lo que dice. Lo peor de esta frase es que es de antes de Cristo. Seguimos teniendo problemas con que el sistema educativo no produce los ciudadanos que hacen falta. ¿Por qué no nos podemos equivocar con la educación? Esa máquina hace el cubo Rubik más rápido que una persona y está impulsada por un teléfono, no es un gran supercomputador. No nos podemos equivocar porque nuestros hijos, si no, van a tener un problema para encontrar trabajo. Caminamos hacia la sociedad del aprendizaje, ustedes lo saben, donde la tecnología va a tener un rol crucial, nos guste o no nos guste, eso da lo mismo. Pero la tenemos que usar de manera adecuada. Tenemos que entender para qué sirve. La tecnología es siempre la quinta pregunta que uno se hace. No tiene sentido que yo haga lo mismo usando tecnología. Lo que tengo que pensar es qué puedo hacer con la tecnología que antes no podía hacer. Hay 3 cosas que han cambiado ya. Una es que vas a aprender toda la vida. 2 es que vas a aprender con otros. 3 es que vas a tener que aprender usando tecnología. Por tanto, sé inteligente y mira cuál es el beneficio que te puede aportar.
No podemos hablar de educación sin hablar de aprendizaje. Yo, con mis hijos, no espero buenas notas. De hecho, no sé ni qué notas sacan, me da lo mismo. Yo lo que espero de mis hijos es que aprendan, que es otra cosa distinta. Que saquen buenas notas no significa, no es sinónimo de que mis hijos aprendan. No me importan las notas que saquen, me importa que aprendan. Y para eso necesitamos tener claro cómo se aprende. Y en general en las aulas se enseña, pero no necesariamente se aprende. Para innovar uno tiene que empezar desde el final. ¿Qué resultados quiero? Es decir, ¿qué se encontrarán los jóvenes cuando salgan? ¿Y qué hay que saber hacer para poder hacer eso? ¿Y cuál es la mejor manera de aprender eso que hay que saber para poder hacer eso? ¿Y cuál es el rol de la tecnología? Que es la cuarta, la quinta pregunta, no la primera. ¿Qué puede esperar uno de la educación? Que te coloque en modo de querer aprender toda la vida. Eso es lo que yo espero del proceso educativo, que te instale la pasión por aprender. No me importa qué, si un día aprendes una cosa y un día a tu hijo le importan los dinosaurios y otro día le importa dibujar, no importa. Que te ayude a encontrar lo que te apasiona, que te ayude de todas las posibilidades a encontrar aquello a lo que te quieres dedicar. Si la educación consigue eso, yo desde luego me doy por satisfecho. Que los niños terminen entusiasmados, emocionados con algo, con lo que ellos quieran. Pero para eso se lo tenemos que poner fácil. Tenemos que diseñarlo para que eso les resulte fácil. No les podemos obligar a que estudien lo que nosotros queremos que aprendan, si más aún sabemos que eso no es muy útil. No podemos seguir diseñando las aulas que nosotros tuvimos. Ese mundo ya no existe. ¿Por qué? Porque los estamos ayudando del fenómeno del aprendizaje. Y eso es una pena. Aprender es un proceso activo, creativo. Ayer lo decía Pancho. Este es un proceso para que ellos creen, excepto en el colegio. Estamos hablando de crear, no de consumir. Hasta ahora han sido consumidores. Acá lo que queremos es que ellos sean actores, que ellos también produzcan. Si los que tienen que aprender son ellos. Nosotros ya sabemos. Pero no puedes dedicarte a la educación si no sabes cómo se aprende, si no sabes cómo funciona un cerebro. ¿Alguien se acuerda de la definición de aprendizaje que yo di hace media hora? ¿Nadie se acuerda? ¿Ven que no se puede aprender escuchando? Acumular experiencias reutilizables en el futuro que depende de la motivación, el tiempo, la oportunidad de practicar. No se puede aprender escuchando. Esto que les pasa a ustedes, les pasa a sus alumnos con ustedes. Para aprender hay que estar cabreado. Si tú no estás cabreado, no tienes ninguna necesidad de aprender nada, te quedas como estás. Para aprender hay que estar cabreados. Y mi pregunta es, ¿ustedes están cabreados con algo? Porque si no lo están, no va a cambiar nada. ¿Han aprendido algo? No, yo les dije que no iban a aprender. Así terminan las películas. Pero en un segundito solo. Segundito. Miren, al final yo creo que las cosas siempre salen bien. Y si no ha salido bien todavía es porque no ha llegado al final. Así que, como me dijo hace mucho tiempo una persona, no te deseo suerte porque no la vas a necesitar. Yo lo único que les deseo a ustedes es conocimiento, porque si ustedes tienen conocimiento, el resto de los problemas se resuelven solos. Frase de Kennedy, última: si los hombres tenemos suficiente talento como para inventar máquinas que destruyen los puestos de trabajo, también tenemos la capacidad de hacer que las personas que han perdido su empleo vuelvan a trabajar. Todo depende de nosotros, todos son siempre oportunidades. Muchas gracias y cualquiera que quiera esta presentación yo se la regalo. Les pedimos a todos, por favor, continuar en su lugar, pues se hará entrega de un merecido reconocimiento a nuestro expositor. Para ello le pedimos muy atentamente a nuestro secretario general, el licenciado César Gonzalo Armenta Sarmiento, por favor haga entrega de este reconocimiento a nuestro expositor, el doctor Javier Martínez Aldanondo. Doctor Javier Martínez Aldanondo, el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa otorga el presente reconocimiento por su destacada participación como conferencista y tallerista en el Congreso Internacional Educación en 360 grados, fortaleciendo inteligencias.
que se realizó con el fin de brindar un espacio para la formación y capacitación constante de profesionales en la educación media superior. Atentamente, maestra de Mercadotecnia Hilda Rosario Báez Añudo, directora general de Cobaes. Gracias y felicidades. Les pedimos, por favor, no se vayan, porque a continuación llevaremos a cabo el acto de clausura. Cabe mencionar que este trabajo en video corrió por parte de la Dirección de Cultura y del Departamento de Comunicación de la licenciada Marlene Soto, licenciado Ricardo Bastidas Obeso, licenciado Alfredo Molino Romos, Marco Alejandro Lizárraga, Ricardo Rea, Conchita Manjarrés y Alfredo Contreras. Muchas gracias y felicidades por todos estos videos que nos han mostrado durante todo este congreso. Y le pedimos muy atentamente, para realizar el acto de clausura, a la maestra en Mercadotecnia Hilda Rosario Báez Añudo, directora general de Cobaes, por favor suba a este escenario, también a nuestro secretario general, licenciado César Gonzalo Armenta Sarmiento, y por supuesto a nuestros expositores y talleristas. Les pedimos muy atentamente subir a este escenario para llevar a cabo el acto de clausura. Cabe mencionar que en el marco de este Congreso Internacional se llevó a cabo un encuentro deportivo interempleados de voleibol y fútbol, PC Home Cobaes en acción. Esto se realizó en las instalaciones del Hotel Sede y pues antes del mensaje de nuestra directora general se va a realizar la premiación. Le vamos a pedir, por favor, a los equipos ganadores de primero, segundo y tercer lugar de voleibol y de fútbol pasen a recoger su premio. De voleibol, el tercer lugar se lo llevó Oficinas Generales de Culiacán. El doctor Florencio Montoya, representante del equipo de voleibol de Culiacán, Oficinas Generales, y el segundo lugar se lo lleva la zona 05 con sede en Mazatlán. Y el primer lugar en voleibol se lo lleva la zona 04 con sede en Culiacán. Y recogen su trofeo y también recogen el patrocinio de PC Home, que es una computadora portátil para el equipo ganador.
Y continuamos con los ganadores de fútbol. El tercer lugar se lleva la zona 02 con sede en Guasave. Le pedimos a un representante de la zona 02, por favor, pase a recoger su trofeo, el trofeo del Toro de Cobáez. El segundo lugar lo obtiene Oficinas Generales de Culiacán. Le pedimos a un representante de Oficinas Generales. Y el primer lugar en fútbol se lo lleva la zona 03 con sede en Guamúchil. Ellos se llevan también su trofeo y una computadora portátil patrocinada por PC Home. Muchas felicidades a todos ustedes, competidores. Les pedimos, por favor, no se levanten para escuchar el mensaje de clausura que nos dará la maestra en Mercadotecnia, Hilda Rosario Báez Añudo, directora general de Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa. Les anunciamos también que en el mes de marzo se llevará la carrera que ya se institucionalizó de Píntate de Verde. Les pedimos, bueno, los invitamos a todos a que participen esta carrera que se lleva simultáneamente en todo el estado. Esto es lo que hace Cobáez en materia del deporte. Y le pedimos muy atentamente a la maestra Hilda Rosario Báez Añudo nos dirija su mensaje de clausura. Muy buenas tardes. Gracias, primero que nada, a todos los talleristas y conferencistas. La verdad es que ha sido un honor recibirlos aquí en su casa, en el Colegio de Bachilleres. Muchas gracias. Yo quiero que les brindemos juntos un gran aplauso. Porque no nada más son los conocimientos, nos están enseñando a aprender. Muchas gracias, de verdad. Y creo que es de buena educación ser agradecido. Quiero primero que nada agradecer a todos los maestros, a los directores, a aquellos que están unidos a la educación, que han participado en este congreso. Muchas gracias por confiar en este congreso, por confiar en el Colegio de Bachilleres. Gracias, un aplauso para ustedes, porque ustedes hacen la diferencia y vamos a hacer más diferencia. Quiero agradecer de manera muy especial también a todos los coordinadores deportivos de las diferentes zonas, a Carlos Sergio Rojo, a Ismael Germán Armenta, a Cristian Alberto Insulza, a Norberto Pérez, a Juan Antonio Malacón y al coordinador general del Estado, al licenciado Galación Aros, porque precisamente parte de la formación que trajo este congreso es también aprender a convivir, aprender a integrarnos, aprender a tener una cultura física en el mismo aprendizaje global que estamos adquiriendo como docentes, como directivos. Gracias por todo el apoyo que nos dieron los coordinadores y de manera muy especial quiero darle las gracias a Roberto Delgado, que es nuestro entrenador en atletismo, porque vamos por mucho más para el Maratón Internacional.
Muchas gracias, muchas gracias. Porque cuando estamos hablando de vivir una diferencia, se ve y se siente un colegio de bachilleres humano, un colegio de bachilleres con visión, un colegio de bachilleres que está buscando nuevas estrategias, nuevas formas, nuevas herramientas para aprender, porque todos debemos de aprender. Esa es la educación en 360 grados. Que Dios los bendiga, muchas gracias y que sea para bien de nuestros jóvenes alumnos. Muchas gracias por su mensaje, maestra en Mercadotecnia Hilda Rosario Báez Añudo, directora general de Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa. Muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos el próximo año.